Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Voy a compartir mi pantalla para que podamos apreciar dónde nos quedamos la anterior sesión, la anterior clase, ¿no? Ya habíamos visto lo que es la parte de lo que son los puntos críticos en una función. También habíamos visto la importancia de estos puntos críticos en una función y para qué sirven dentro de lo que es el análisis de funciones, ¿no? Es muy importante que ustedes sepan analizar y encontrar estos puntos críticos en una función, ¿no? Dado que vamos a poder determinar las curvas crecientes y decrecientes. Y les había dado yo ciertos pasos, 4 pasos en realidad, para poder hacer el cálculo de estos puntos críticos en una función, ¿no? Cualquier función. Son 4 pasitos sencillos. El primero es hallar la primera derivada. El segundo es igualar esta derivada a 0, con lo cual aplicamos el teorema de Fermat, el que nos dice que cuando se iguala a 0 una primera derivada, vamos a encontrar existen puntos críticos o no. Despejamos los valores de x, encontramos estos valores luego de igualar a 0, y reemplazamos ese valor de x en la función original. Con eso vamos a tener un par ordenado, un valor en x y un valor en f de x o y. Y ese se llama punto crítico. Pueden ser 2 o más también. Vamos ahora a utilizar esos 4 pasos para resolver un ejemplo de hallar los puntos críticos de la siguiente función. Para poder determinar los puntos críticos de una función debemos de, primeramente, aplicar lo que se llama la primera derivada de la función. Esta primera derivada se la resuelve dependiendo, aplicando nuestras reglas de derivación, ¿ya? Si todavía no saben hacer bien las derivadas, no saben aplicar muy bien las reglas de derivación, tienen que repasar un poquito. Yo ya le pedí al auxiliar que les haga unos repasos de lo que son las reglas de derivación que más se utilizan. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos esta función, que es una función polinómica, la cual se deriva de manera término por término, ¿no? Por separado. Entonces hacemos esta derivada y esta derivada por separado. Derivamos x al cuadrado, al cual se deriva el exponente, pasa a multiplicar al coeficiente y va a ser 2x. Al exponente se le resta 1, 2 menos 1, 1. Y esta es la primera derivada de este término. Menos, derivamos 2x. De la misma manera, el exponente, mira que es 1, multiplicamos por 2, 2 por 1 va a ser 2. Y al restarle al x 1 menos 1 va a quedar en 0, ¿no? Entonces va a ser 1. Entonces la derivada de x es 1. 2 por 1, 2 nomás. Y finalmente el número 4. Vamos a aplicar la regla de derivación número 1, que nos dice que cuando una constante se la deriva es igual a 0. Entonces, el primer paso, hallar la primera derivada. Esta es nuestra primera derivada. Y algo importante, para poder representar la primera derivada, la simbología se llama f' de x. Así se simboliza primera derivada. Esta es la primera derivada. Y la primera derivada va a quedar 2x menos 2 porque el 0 ya no se anota. 2x menos 2. Esa sería nuestra primera derivada, ¿no? Resumen. Luego, el segundo paso, paso número 2, nos dice igualar a 0. Entonces, este valor, 2x menos 2, igualamos a 0. Es el teorema de Fermat, que nos dice que cuando igualamos a 0, despejamos la x, seguramente va a existir un valor extremo de una función. Puede ser, este valor puede ser un punto crítico. Y hemos igualado a 0, ¿no? ¿Qué significa igualar a 0? Significa al 2x menos 2 le ponemos igual a 0. Ese es el segundo paso, facilito, ¿no?
tercer paso dice despejar los valores de X. ¿No? En este caso solamente hay un valor de X, miren, una sola X. Entonces, como yo sé manejar las ecuaciones, simplemente tengo que despejar el valor de X, que la X quede solita en el primer miembro y todos los demás términos pasen al segundo miembro. En este caso, el menos 2, como está restando, va a pasar al primer miembro a sumar. Más 2. Y este 2 que está multiplicando a la X, va a pasar como multiplicar, va a pasar a dividir con su mismo signo. ¿No? Si era más, va a pasar con más 2. Y 2 dividido entre 2 es igual a 1. Entonces, tercer paso, hemos despejado los valores de X y X ha sido igual a 1. Y finalmente este valor de X igual a 1 voy a reemplazar en la función original, dice. ¿No? Entonces voy a reemplazar donde dice f de X, que es el original. ¿Para qué estoy haciendo eso? Para hallar el valor de Y. Recuerden que f de X es igual a Y. ¿No? Voy a reemplazar en la función original X al cuadrado, entonces va a ser 1 elevado al cuadrado menos 2 por, en vez de X voy a poner 1 más 4. Voy a resolver las operaciones que hay indicadas. 1 al cuadrado va a ser 1, menos 2 por 1 va a ser 2, más 4. Simplemente resuelvo esta operación aritmética y me va a dar como resultado los signos positivos los sumo primero. 4, 3, ¿no ven? 3. Listo. Entonces este se llama f de X o también se llama Y, es lo mismo, ¿no? Es la imagen del valor de no es prima, ¿no? Estoy confundiendo, es f de X nomás. Entonces, este f de X va a ser igual a 3. Es el otro valor de Y. ¿Listo? Hasta ahí tenemos los puntos críticos, ¿no? Entonces la respuesta es el punto crítico de esta función, porque nos está preguntando eso. Va a ser igual, X igual a 1 y Y igual a 3. Punto y coma 3. Eso se llama punto crítico, ¿no? Se llama punto. El punto tiene que tener dos valores. Valor en X y valor en Y. Esa es la respuesta a este ejercicio. Bien, pero esto ya lo habíamos hecho en la anterior clase. Simplemente un repasito para que ustedes se acuerden. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. ¿Ya? Enseguida vamos a hacer otro ejemplo para que quede más claro, ¿no? Para poder calcular el punto crítico. Esta pregunta es de examen. En el examen va a haber una pregunta que diga calcular los puntos críticos de la siguiente función. ¿Ya? Así que es muy importante que lo aprendan bien. Vamos a ver, aquí es otro ejemplo. ¿Ya? Ejemplo número 2. En el ejemplo número 2 también nos piden hallar los puntos críticos de la siguiente función, ¿no? Pero aquí, si se fijan, hay una característica importante, ¿no? Hay un negativo, ¿no? También está elevado al cuadrado y todo eso. Pero para poder hallar los puntos críticos de una función, se siguen los mismos pasos. No tienen que alterar nada. Si la función es distinta, no importa. Solamente hay que tener mucho cuidado con las reglas de derivación. Vamos a seguir los 4 pasos. Esta función ahora tenemos que analizar. F de X igual a Y. Y la función polinomio. De la misma manera, vamos a derivar, como es un polinomio, cada término por separado se deriva. Esa es la regla de derivación de una suma o resta de variables o polinomios. Entonces, hacemos la derivada. Y' que también se simboliza así, en vez de poner f' de x, que es lo mismo. El que quiere, tal vez en un libro va a encontrar y', pero es lo mismo que f' de x. ¿Ya? Simplemente es simbología, ¿no? Es la forma de representar. Entonces, ¿cómo hallamos la derivada? El 2 pasa a multiplicar, el signo se mantiene, menos 2 por 1, 2, x al cuadrado, menos 1 va a quedar 1.
4 por la derivada de x va a ser 1, ¿no? Supuestamente aquí hay un 1 que es la derivada, pero 4 por 1 va a ser 4. Y la derivada de una constante, 0. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? F' o Y' es lo mismo, simplemente simbología. Por algún libro, si lo encuentran, va a ser igual. F' va a ser igual a menos 2x más 4. Listo. Eso es. Esa es la primera derivada de la función, que es la clave para poder hacer cualquier ejercicio, ¿no? Si usted hace bien la primera derivada, el resto de los pasos es fácil. Lo importante está aquí, en la primera derivada, en no equivocarse. Si usted se equivoca en la primera derivada, todo el resto está mal. Bien, vamos a pasar al segundo paso, que nos dice igualar a 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente este valor, esta derivada, el menos 2x más 4, voy a ponerle igual a 0. Listo. Ese es el segundo paso, igualar a 0. El tercer paso nos dice que yo debo despejar el o los valores de x. Entonces, de este valor voy a dejar la x solita, despejando, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Como aquí este más 4 está con signo positivo, va a cambiar al otro miembro, va a pasar al segundo miembro cambiando de signo. Menos 4. Ahora, este 2 que está multiplicando a la variable x que necesito despejar, va a pasar a dividir, porque cuando multiplica pasa a dividir, pero con su mismo signo, menos 2. Y lo que hago aquí es aplicar simplemente la ley de signos. Menos dividido entre menos, o si ustedes quieren menos por menos, más. 4 dividido entre 2, 2. Entonces la respuesta es x igual a 2. Entonces el valor de x va a ser igual a 2. Despejado. Con esto estoy cumpliendo el paso número 3. He despejado el valor de x. Finalmente, paso número 4, me piden reemplazar este valor de x en la función original para hallar el valor de y o f de x. Este valor tengo que hallar. Bueno, para eso reemplazo en vez de x, voy a reemplazar con el número 2. Y eso para poder resolver la variable y, que es el par ordenado del punto crítico que estamos buscando, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente reemplazamos este valor de x igual a 2 en la función original donde encontremos la variable x. Vamos a hacer eso de la siguiente manera. Entonces, y va a ser igual a menos x, pero en vez de poner x, voy a poner ese valor de x que ya he encontrado, que es igual a 2. Como teníamos la x elevada al cuadrado, vamos a elevar este 2 al cuadrado. Ojo que el signo negativo no es de la variable x, está por fuera, es de la función. Más, tenemos 4 que va a multiplicar a la variable x, que en este caso x es 2. ¿No? Más 5. Con eso hemos reemplazado simplemente el valor de x en la función original. Ojo, este signo negativo está fuera del paréntesis, no le pertenece a la x. Este negativo es de la función, ¿ya? Por eso lo puse esto como ejemplo, porque este pequeño signo puede hacer variarlo todo. 2 al cuadrado va a ser 4, pero va a ser con el signo negativo. Menos es del menos más, y este exponente es del 2. 2 por 2, 4. Cualquiera diría menos 2 al cuadrado va a ser 4. Positivo, ¿no es cierto? Pero no es más. 4 por 2, 8. Más 5. Ese es el valor de y o f de x. Finalmente realizo las operaciones aritméticas. Y va a ser igual. Menos 4 más 8 más 5. 9. 9.
9. 9. Muy bien, más 9. Esta es aritmética simple y sencilla. Cálculo no es difícil. Lo que a veces se complican es en estos signos, ¿no? O no saben sumar, o no saben restar bien, o no saben aplicar la ley de signos, o no saben despejar. Y eso es aritmética. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, compañeras? Sí, dicen el signo del menos, digo, 2 al cuadrado. Se me Ya, hace menos. ya. Este menos del 2 al cuadrado, por eso dice clarito, ¿no? Reemplazar la x en la función original. Entonces lo que tengo que hacer es reemplazar x. Y el valor de x es 2, ¿no? Entonces aquí la x tiene su propio signo, que es el valor de 2. Y aquí el 2 es positivo. El valor de x es igual a más 2. Aquí la x es positiva. Entonces aquí, cuando yo reemplazo este valor de x, debo reemplazar con su valor positivo, encerrado en paréntesis, ¿no? Es como si aquí le pusiera x al cuadrado. Pero este x al cuadrado es el valor de x. Y su signo es de la función. Tiene que ir afuera, ¿no? Por eso he puesto menos, paréntesis 2, que es el valor de x, elevado al cuadrado. Entonces, cuando yo digo 2 elevado al cuadrado, el negativo está fuera del paréntesis, ¿no? Entonces, más 2 elevado al cuadrado. Entonces va a ser 2 más 2 al cuadrado es 4. Y el negativo es de afuera, ¿no? Si ustedes quieren, después se multiplica. Menos por más va a dar menos. Que en realidad es lo mismo. Ah, ya entendí. Está bien, ¿no? ¿Ve? Elise, una pregunta, si en caso hubiese salido x igual a menos 2. Ah, muy buena pregunta. ¿Qué hubiera pasado si el x hubiera sido menos 2? En el Ahí caso se de me que, quedé. claro, en el caso de si hubiera sido x menos 2, miren, aquí sí se lo voy a poner. Que su compañera pregunta qué hubiera pasado si, es que voy a ponerle otro color para que no nos confundamos. ¿Qué hubiera pasado si la x hubiera sido, si esta x hubiera sido menos 2? ¿Cómo hubiera reemplazado? De la siguiente manera. Entonces hubiera sido la y igual menos, que es de la función normal, paréntesis, menos 2 elevado al cuadrado, más 4 por paréntesis, menos 2, paréntesis, más 5. ¿No? Entonces, de esta manera hubiera tenido que reemplazar. Ya los valores cambian, ya es totalmente distinto el ejercicio, ¿no? Este va a ser menos 2 al cuadrado, va a seguir siendo 4. Menos 4. Pero cuando multiplico yo más 4 por menos 2, va a ser menos 8. ¿No? Más por menos. Listen, disculpe, una pregunta. Sí. Ahí donde puso menos 4, ¿no sería más 4? ¿Aquí? ¿Aquí? Sí, sí, sí. No. Le voy a explicar por qué. Mire, aquí vamos a hacerlo en grande eso, ¿ya? Tal vez aquí. Esto de aquí, vamos a traerlo aquí, en grande, ¿no? Es menos, paréntesis, menos 2, paréntesis, elevado al cuadrado. ¿Qué es lo que está elevado al cuadrado? Lo que está elevado al cuadrado es el menos 2. Esto está elevado al cuadrado. ¿Cuánto es menos 2 por menos 2? Más 4. Más 4. Correcto. Entonces voy a reemplazar todo esto por más 4. Entonces, ¿cómo va a ser? Más 4 dentro del paréntesis y por fuera el menos. Ah, ya, Listen. Menos por más, menos 4. ¿No ven? Por Sí, eso Listen. es, ¿no ven?
un número negativo elevado a potencia par siempre nos va a dar un resultado positivo. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿cuáles son los puntos críticos de la siguiente función? Se responde de la siguiente manera. El punto crítico de la función va a ser igual a un par ordenado. Tiene que haber un valor en x que es igual a 2 y un valor en y que es igual a 9. Punto y coma, 9. Entre paréntesis. Ese es el punto crítico de esta función. Estamos respondiendo a esta pregunta. Punto crítico, aquí está. Donde el 2 es el valor en x y el 9 es el valor en y. Entonces, este es el punto crítico. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? Disculpando la interrupción que hemos tenido de mi colega que estaba espiándome hace rato. Facilito, ¿no es cierto? ¿Alguna duda tiene? ¿Alguien que tenga alguna duda? Es bastante sencillo, bastante fácil. Yo les voy a dar, esta tarde, esta noche, les voy a pasar al grupo de WhatsApp unos cuantos ejercicios para que ustedes vayan practicando. ¿Ya? En el libro está un poco desordenado porque en el libro hace toda la teoría primero y luego recién hace los ejercicios. Yo primero voy a hacer una parte de la teoría, ejercicio. Otra parte de la teoría, ejercicio, ¿no? Para que vayan, conforme vamos haciendo la teoría, vayamos haciendo el ejercicio. Porque al final, este análisis de esta función va a terminar en 10 pasos. 10 pasos vamos a terminar de hacer para hacer el análisis completo de la función. ¿Alguna consulta hasta aquí para que avancemos un poquito más y ahí quedemos? ¿Cómo le cambió el signo? El 2 más y luego el 2 menos. ¿En el supuesto ejercicio o en el verdadero del ejemplo? Del verdadero. Ah, ya. En el verdadero su compañera preguntó qué pasaría si fuera negativo, dijo. En realidad no he cambiado nada, ¿no? No cambiamos nada. Solamente fue un supuesto que su compañera quiso, aquí es positivo nomás, no se preocupe. Su compañera dijo, ¿qué pasaría en el supuesto caso que fuera negativo? ¿Ya? En realidad no hay que cambiar nada. Aquí es 2 positivo. No le he cambiado nada. ¿Ya? Simplemente fue un ejemplo que su compañera preguntó. ¿Qué pasaría si fuera negativo? Por eso hicimos la explicación a un costadito aquí, que en realidad no es parte del ejercicio del ejemplo. Era solamente un supuesto. Para yo explicarle qué pasaría si este fuera negativo. El ejercicio cambia, pues, ¿no? Gracias. De nada. Bien, vamos a continuar avanzando un poquito más de teoría. Y con eso vamos a concluir la clase. Y les voy a dejar un práctico para que vayan realizando. Ya no se olviden repasar lo que son las derivadas. Lice, en esta tarea que va a dejar va a ser para el jueves. No, para este jueves, para el otro martes va a ser. ¿Ya? Para el otro martes va a ser. Lo vamos a subir a la plataforma, ¿no? Sí. Todo va a ser en la plataforma. Solamente para mayor facilidad se lo voy a pasar al WhatsApp uno de esos ratos. ¿Ya? Bien. Este puntito más vamos a avanzar, con eso vamos a quedar ahí. Ahora, ese punto crítico que calculamos puede ser un valor máximo o puede ser un valor mínimo, ¿no? Como hemos visto en el gráfico, miren, este punto crítico, ya sabemos hallar estos valores. Pueden ser X1, Y3, X4, Y2, así, ¿no? Son puntos críticos, son valores extremos de una función. Estos puntitos hemos aprendido a encontrar. Algunas funciones solo tienen uno. Ya luego vamos a ver, hay funciones más complicadas, van a tener 2 o 3 puntos críticos, ¿no? En otros ejercicios, otras funciones más complicadas. Pero estos puntos críticos ya sabemos encontrar.
con 4 pasitos. Pero ahora necesitamos saber si este punto crítico, estos valores, estos picos, son máximos o si son mínimos. Es máximo cuando está en la punta y es mínimo cuando está en la parte de abajo, en la punta de abajo. Máximo en la punta de arriba, mínimo en la punta de abajo. Eso necesitamos saber. ¿Cuándo un punto crítico es máximo o cuándo un punto crítico es mínimo? ¿No? Para ello también tenemos unos pasitos. ¿Ya? Y unas reglas que seguir, bien sencillas. Los criterios de la primera derivada para determinar si los puntos críticos son máximos o mínimos. Para hacer esto, vamos a seguir cuatro criterios en realidad, no son pasos, ¿no? Vamos a reemplazar valores en las derivadas del punto crítico por izquierda y por derecha, ¿no? Esto significa las famosas derivadas laterales. Y una vez que reemplacemos estos valores, si nos sale el valor por izquierda positivo y por derecha negativo, entonces ese punto crítico va a ser un máximo. Y si al revés, reemplazando las derivadas laterales por izquierda y por derecha de un punto crítico, generan signos negativo y positivo, entonces existe un mínimo. Otra posibilidad es que los signos sean iguales, los dos positivos. Entonces no existe ni máximo ni mínimo. La otra es que ambos sean negativos. Entonces no existe ni máximo ni mínimo. ¿No? Entonces debemos de analizar estas 4 posibilidades. ¿Cómo se analiza eso? ¿A qué se refiere la derivada lateral? La derivada lateral es simplemente reemplazar valores a la izquierda y a la derecha del punto crítico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Digamos que yo tengo mi punto crítico que sea 1. Este es mi punto crítico. X igual a 1 es mi punto crítico. Y me dicen, debo analizar las derivadas laterales. ¿Qué es una derivada lateral? Una derivada lateral es que yo reemplace un valor por izquierda y un valor por derecha. ¿No ve? Entonces es menos al punto crítico y más al punto crítico. Un valor menor al punto crítico, a 1, uno puede tomarse cualquier valor menor a 1. Puede ser 0, menos 1, menos 2, menos 10, menos 20, menos 100, cualquier valor. Pero tiene que ser menor a x igual a 1. Eso significa por izquierda. ¿Cierto? Y un valor mayor al punto crítico, hacia allá. Ese es por derecha. Positivo, mayor. A eso se llama análisis de las derivadas laterales. Ahora yo voy a reemplazar un valor de x menor al punto crítico, cualquiera. Puede ser 0 o 1, como les decía, ¿no? Y voy a reemplazar un valor mayor al punto crítico de x igual a 1, puede ser, digamos, 2. Y un valor menor a 1 puede ser, digamos, 0. ¿No? Este es un ejemplo, no siempre es así. ¿Ya? Solamente es un ejemplito. Es un ejemplito de qué significa por derecha y por izquierda y por derecha. Entonces, y reemplazo esos valores en la primera derivada. Y luego de eso me fijo los signos. Si el primero es positivo y el otro negativo, entonces es máximo. Si es negativo y el otro positivo, entonces existe mínimo. Y si los dos son iguales, no existe ni máximo ni mínimo. ¿No? Facilito. Así yo sé si ese punto crítico es un máximo o es un mínimo. Pero vayámonos a la práctica. Hagamos un ejemplo real con un ejercicio para ver si es un máximo o es un mínimo. ¿Ya? Para eso nos vamos a ir al ejemplo anterior.
al primer ejemplito que hice. A ver, este era, ¿no? Aquí teníamos el punto crítico x igual a 1 y y igual a 3. Vamos a hacer el análisis de la derivada lateral. Aquí está. En el ejemplito número 1 vimos que el punto crítico era 1 y 3. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar el criterio de la primera derivada para saber si existe un máximo o un mínimo. Primera derivada. Entonces, ¿cuál es su primera derivada? Aquí está. ¿De dónde? 2x menos 2 igual a 0. Esta es la primera derivada. Entonces, ¿qué hemos hecho? Fue lo que les había explicado, ¿no? Teníamos aquí la recta de números reales, teníamos aquí el punto crítico que era x igual a 1. Ahí está. X igual a 1. Entonces, nos damos un valor menor a x igual a 1. Aquí, por ejemplo, el 0. Entonces, reemplazo este 0, valor menor. Reemplazo este 0 en la primera derivada. Entonces voy a decir 2 por 0. En vez de x voy a poner este valor. Menos 2, porque el 0 se tacha. Ya no vale. Entonces digo 2 por 0, 0. Menos 2, el resultado va a ser menos 2. ¿Qué es lo que he hecho? Reemplazar la primera derivada, un valor menor al punto crítico encontrado. Entonces dice, primera derivada menos un valor, en este caso yo he dicho 0. ¿Por qué 0? Yo me he dado ese valor. Podía haber dicho menos 1, menos 2, un valor menor cualquiera dice. ¿Ya? Pero yo me he dado 0, porque es más cercano, por comodidad también. He reemplazado aquí, 2 por 0 va a ser 0, menos 2 va a ser menos 2. Ahora voy a reemplazar un valor mayor que 1. En este caso yo le voy a decir 2. Puede ser 3, puede ser 1,5, puede ser 1,1, cualquier valor. Pero por comodidad yo le voy a decir 2. Entonces va a ser 2 por 2. En vez de x le he puesto 2. ¿No? Porque ese es el valor que le voy a dar. 2 por 2, 4. Menos 2 por nada es 2. ¿No? Entonces el resultado va a ser 4 menos 2, 2, positivo. Más 2. Entonces, una vez que yo tengo estos resultados, debo aplicar el criterio de la primera derivada, ¿no? ¿Dónde está ese criterio de la primera derivada? ¿Se acuerdan ustedes que si era positivo o negativo, era un máximo? Y si era negativo o positivo, era un mínimo. Entonces, ¿cómo va? Este va de menos a más, negativo, positivo. Eso quiere decir que existe un mínimo, ¿no? Aquí está. Si el primero sale negativo y el segundo positivo, existe un mínimo. Esto en cálculo se dice, si la derivada lateral por izquierda sale negativo y la derivada lateral por derecha sale positivo, entonces existe un punto mínimo en ese punto crítico. Y es lo que hemos demostrado aquí. Entonces podemos concluir diciendo que, aplicando el criterio de la primera derivada, como este es menos y este es más, existe un mínimo. Respondiendo, vamos a decir, entonces, en el punto crítico 1.3 de la función f de x, x cuadrado menos 2 más 4, existe un mínimo. Entonces, si existe un mínimo, seguramente se acuerdan de las figuritas del gráfico, ¿no? Que era así. Si es un mínimo, entonces seguramente estaremos hablando de un punto aquí abajo. Este se llama mínimo. En este caso, esta función es una parábola, es esto. Esta es esta f de x. Así es esta función.
Entonces, ¿estamos hablando de un mínimo? Sí, efectivamente. Este valor extremo de esta función es un mínimo. Este punto crítico, 1.3, había sido un punto crítico mínimo. ¿Ya? Facilito, ¿no? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda que no hayan entendido? Yo hice eso del gráfico, no lo entendí muy bien. El último gráfico que explicó. ¿Este? Ya quieren examen porque está muy fácil. No, todavía nos falta profundizar un poco. Tampoco es tan sencilla la vida, queridos estudiantes. Hay funciones un poquito más complicadas. Hay algunas funciones que son más difíciles. No es tan fácil. Pero bueno, vamos a irlo haciendo de a poco, ¿no? Este último grafiquito les decía que esta función de aquí es una parábola. Si esto lo graficamos, lo vamos a graficar. El último punto es gráfico. Si esto lo graficamos, nos va a dar este gráfico. Así es esta función. Así está graficada. Entonces me dice, hallar su punto crítico, 1.3, aquí está. Aquí va a ser x igual a 1, y va a ser igual a 3, o f de x igual a 3. Entonces, yo lo hice este gráfico solamente para mostrarles de que efectivamente este punto es mínimo. Eso lo vamos a demostrar al final. Al final el análisis se hace gráfico. Pero esto un poquito les estoy adelantando para que vean de que efectivamente es verdad que es mínimo. Ustedes así pueden comprobar, ¿no? Pero esto lo vamos a hacer después nomás. ¿Y en la tarea vamos a hacer con eso, Marlise? No, la tarea solamente va a ser hasta punto crítico nomás. ¿Ya? La segunda tarea ya va a ser máximos y mínimos. La tercera va a ser intervalo de crecimiento. La cuarta va a ser concavidad, convexidad. Y la el quinto práctico va a ser más gráfico, completo. ¿Ya? Entonces va a ser hasta lo que explicó hace rato nomás, ¿no? Sí, solamente hasta hace rato. ¿Ya? Esto todavía no entra al práctico que le voy a dar a la tarea. ¿Ya? Dicen Sí. el valor de x de donde está la línea, ¿lo puso Sí. nomás o sí? No. Este valor de x es este valor del punto crítico. Este x viene del primer de aquí. Para eso hallamos punto crítico. Este punto crítico es lo que hemos hecho hace rato. ¿Ya? Entonces, todos los 4 pasitos que hacemos es para hallar este valor de x y este valor de y. Este valor de x. Este valor de x es el que se pone aquí. No es cualquier valor de x. Es este punto crítico. Solo el valor de x y el de y no. Solo el valor. No, el de y no. Solo el valor de x se pone. ¿Ya? Solo x. Solo el valor de x del punto crítico. ¿Ya? Solo el valor de x del punto crítico. Eso se calcula en el paso anterior. Con ese valor se sigue este siguiente paso que se llama máximos y mínimos. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta más? Si no hay preguntas, con eso terminamos la clase de hoy. Se los voy a pasar de todas maneras la diapositiva, la presentación completa. El video también que está siendo grabado, se los voy a pasar para que repasen un poquito. Y también les voy a enviar el práctico. Esta noche lo voy a subir a la plataforma para que puedan hacerlo ahí. ¿Ya? Y también para que practiquen. ¿Ya? Por la atención. Nos vemos el día jueves y esta noche les voy a pasar el práctico. ¿Ya? Chao, chao. Nos vemos, Lice. Chao, chao. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Chao, Lice. Chao. Nos vemos.